La última de este año. Es la última y nos vamos, pero bueno. Como siempre es un gusto para mí y una bendición estar compartiendo la palabra de Dios aquí con ustedes y compartir la presencia del Señor y la bendición que han sido ustedes también para nosotros, para nuestra familia. El siglo pasado, el 28 de marzo de 1926, nació en Sevilla, España, una bebita que se llegó a conocer como la Duquesa de Alba. No sé si algunos de ustedes oyeron hablar de ella. Ella, Cayetana de Alba, era su nombre, pero tenía un nombre mucho más amplio de lo que se conoce. María del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitzjames Stuart y de Silva. Ese era su nombre. Ya podemos imaginarnos. Una mujer sobresaliente en muchos sentidos, ¿no? Según el libro de los récords Guinness, la Duquesa de Alba poseyó más títulos legales reconocidos que ningún otro nombre de la nobleza en la historia. Nomás para que tenga alguna idea. Fue 5 veces duquesa, 18 veces marquesa, 20 veces condesa, vizcondesa, condesa, duquesa, condestableza, además de 14 veces la grandeza de España, 14 títulos de ser grande en España, la mayor dignidad nobiliaria del reino. Se cree, y algunos dicen por ahí, que si en alguna ocasión se presentaba la reina Isabel delante de ella, la que fue reina de España, a la reina Isabel le tocaba hacer una reverencia delante de la duquesa de Alba, por sus títulos nobiliarios. Fue una mujer muy popular en su tiempo, en su sociedad, murió a los 88 años. Fue polémica en las últimas décadas de su vida, con toda la riqueza y todos los títulos que tenía. Murió y el mundo siguió igual. Es decir, toda esa riqueza de los títulos era algo que ella había heredado y que se fueron acumulando a través de los siglos y por supuesto pues es todo un patrimonio para su vida y que fue heredada por sus hijos. En estos días estamos viviendo, estamos a punto de celebrar, como lo dijo el pastor, el nacimiento también de un pequeño que también tiene muchos nombres. Más de 50 nombres podemos ubicarlo en todas las escrituras, juntamente con títulos. Cada uno de esos nombres y títulos representa el amor, la misericordia, el ministerio y el plan y el proyecto de restaurar a través del amor y la misericordia, restaurar los corazones de muchos y el cumplimiento de una promesa que Dios hizo milenios atrás, antes de su nacimiento, de que traería la solución al sufrimiento del ser humano causado por el pecado y que también traería la redención a toda la creación, como dice el apóstol Pablo, que la misma creación gime y está esperando el día de su restauración, porque cuando entró el pecado, también cayó toda la creación y fue sujeta a sufrimiento juntamente con nosotros. Yo voy a pedir que incline su rostro para hacer una oración y pedir la bendición de Dios. Padre, en estos momentos queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Gracias por el momento de permitirnos entrar a tu presencia a través de la adoración. Ahora yo te quiero pedir que tu palabra, Señor, brille en nuestros corazones, en nuestro entendimiento y que pueda traer luz y revelación a nuestra vida de lo que significó ese día en que la promesa se hizo carne y habitó entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toda esta celebración que tenemos cada año, como bien lo dijo el pastor, el día de su nacimiento, no lo sabemos. Ese es un hecho claro. Hay varias teorías, pero realmente eso no es importante. Lo que realmente importa es que hemos apartado un día durante el año para poder celebrarlo y poder recordar lo que significa y lo que Él hizo por nosotros. Desafortunadamente,
ha habido toda una degradación con la celebración de Navidad, de tal manera que tiene demasiados ropajes, demasiadas capas, la celebración, que se nos olvida lo que está sucediendo y por qué motivo nos reunimos para celebrar la Navidad. Ocupados con todos los intereses y preocupaciones de la cena, los invitados, qué voy a dar de cenar, qué me voy a poner y sobre todo qué voy a regalar, y si las finanzas me lo permiten, o voy a tener que aventar un tarjetazo para poder cumplir con el compromiso de quién me tocó el regalo. Bueno, todo eso viene a opacar y viene a engrosar realmente una situación donde no nos permite poder llegar a celebrar la Navidad de una manera correcta, es decir, recordar, y como bien lo dijo el pastor, dar gracias, porque eso es lo que nos queda, no podemos hacer nada. Pero para poder dar gracias necesitamos entender qué fue lo que realmente hizo y qué es lo que pasaba en ese momento. El libro de Isaías, que es el libro que me gusta mucho, el más mesiánico de todos los profetas del Antiguo Testamento, él escribe alrededor del año 700 antes del nacimiento de este pequeño. Y hay unas profecías sumamente interesantes en el capítulo 9, donde él empieza a describir una de las promesas y una de las profecías acerca del nacimiento. Pero antes de entrar a analizar el capítulo 9, el capítulo 8 nos dice cómo estaba la situación del pueblo de Israel en los tiempos de Isaías, cuando él dio esa promesa. Isaías 8:19 dice que la gente, el pueblo, consultaba a los médium y a los adivinos y susurraban y murmuraban y decían: ¿no debe el pueblo consultar a Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Es decir, la situación del pueblo de Israel había llegado a tal punto de inseguridad, de incertidumbre, que ellos sentían que Dios no les respondía, y entonces buscaban caminos cortos para poder buscar sus soluciones, inclusive quebrantando un principio de Dios que era una provisión, la consulta de los muertos y los espíritus, para poder atraer la buena suerte o acomodar los caminos para que me vaya bien en el trabajo, o que me vaya bien en todos mis proyectos. Y estamos hablando del capítulo anterior a la profecía que vamos a leer en unos momentos. Era un tiempo difícil, dice el versículo 21 del mismo capítulo 8 de Isaías. Dice que pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán al rey, a Dios, volviendo su rostro hacia arriba. Es decir, estaba en un punto el pueblo de Israel en que se estaba rebelando contra Dios y se quejaba absolutamente de todo, de la situación económica del país, de cualquier cosa. Había un espíritu de queja por lo que estaban pasando, a tal punto que le echaban culpa a Dios de lo que le estaba sucediendo, y algunos empezaron a darle la espalda. Dice el versículo 22, dice: después mirarán hacia la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia. Es decir, un tiempo de inseguridad, de falta de certidumbre sobre el futuro, y decir: ¿qué está pasando con la nación? ¿Y qué pasa con Dios? ¿Por qué nos ha abandonado? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es precisamente en ese momento más oscuro del pueblo de Israel, donde no tiene rumbo ni dirección y cuestiona todo, inclusive algunos empiezan a voltear, darle espalda a su propio Dios. Es en ese momento cuando Dios le muestra al profeta Isaías, en el capítulo 9, que es el capítulo que sigue, una de las grandes promesas acerca del Mesías. Curiosamente, y digo no curiosamente, pero parte de la naturaleza nuestra tiene que ver con que somos los mismos hacia el pueblo de Israel de hace 2700 años, y vivimos lo mismo en este momento. Tenemos situaciones de incertidumbre económica, inseguridad, el rumbo que ha tomado el mundo, la falta de unión familiar, el desquebrajamiento de los valores de la sociedad. La gente le da la espalda a Dios y prefiere mejor buscar soluciones más prácticas, y hay toda una situación mundial con respecto a guerras, de lo que es lo que va a suceder, que si nos queda poco tiempo, que si se va a venir la problemática y qué va a pasar con las finanzas, nuestros trabajos. Hay todo un tema muy parecido, pero sobre todo una falta de dirección y un mundo oscuro donde no hay la búsqueda de Dios en todos los sentidos. Entonces, ese tiempo de Isaías es muy parecido al nuestro, y me parece que es sumamente importante comprender lo que realmente Dios estaba prometiendo, y lo va a decir en el capítulo 9 del libro de Isaías.
Dice el versículo 1, pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia como en los tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz ha resplandecido sobre ellos. El capítulo 9 inicia explicando que llegará un momento en que ya no habrá esa oscuridad de la que estamos hablando, de lo que ellos estaban viviendo y de lo que nosotros podemos vivir en este tiempo. Es decir, en un tiempo de oscuridad, de falta de rumbo, aquel que ha nacido de nuevo a través de la fe en el Señor Jesucristo ha sido alumbrado con esta luz del Evangelio, del nuevo nacimiento, en medio de un mundo oscuro. Y eso es lo que está tratando de decir. Y la profecía empieza a decir 700 años antes, refiriéndose al norte de Israel, a la Galilea de los gentiles, porque ahí es donde vivían muchos gentiles, había mucha desorientación, alejados de Dios en todos los sentidos. Inicia la profecía diciendo, esto no va a ser para siempre. Va a llegar un momento en que esto va a parar. Porque algo va a suceder en el mundo, de acuerdo a los planes que yo tengo, dice el Señor, planes que tenía desde el Génesis. Desde que cayó el hombre, el pecado, Adán y Eva, y cayó toda la naturaleza y los echó fuera del Edén, a una situación realmente crítica, en donde estaba maldecido en todos los sentidos, pero al echarlos fuera les dio una promesa y les dijo, ¿saben qué? De la mujer van a ser alguien en el futuro que va a aplastarle la cabeza a Satanás. Es decir, va a llegar un momento en que va a parar este asunto. Y así empieza la profecía del Mesías, del nacimiento de Jesús, que vendría para poner un alto a algo que nadie podía detener, que ningún ser humano podía detener, ninguna institución podía detener, un proceso de degeneración, de oscuridad y de maltrato, de degradación en todos los sentidos, y eso era imposible detenerlo. Pero Dios cumpliría la promesa. Lo que nosotros celebramos en Navidad y estamos recordando es que Dios cumplió la promesa. Él prometió algo y lo cumplió, aunque a algunos les parecía que estaba atrasado y que no sucedía nada. Por eso se estaban desanimando varios de ellos. Y empieza a decir que va a haber la gloria, se va a levantar por la parte del norte de Israel, precisamente de donde llegaría el ángel Gabriel, en un momento en que nadie pensaba que Dios iba a hacer algo, inclusive algunos habían perdido la fe y algunos decían que ya no sucede nada, que Dios los había abandonado, y de repente ahí está el ángel Gabriel, un ángel mandado por el Señor en una pequeña aldea ahí en Galilea para decirle a una jovencita que Dios ha iniciado un proceso de restauración para cumplir lo que había prometido desde la antigüedad, de que levantaría a alguien que le aplastaría a la cabeza a la serpiente, es decir, que traería una solución definitiva del pecado y sus consecuencias, que es lo que arrastramos. Entonces dice el profeta Isaías que ese evento llenaría de gloria y que los galileos, los que vivían en Galilea, dice, el pueblo que andaba en tinieblas, en esa oscuridad, ha visto una gran luz. A los que habitaron en la tierra de sombra de muerte, luz ha resplandecido sobre ellos. El solo hecho del nacimiento de Jesús, de iniciar ese proceso con el ángel Gabriel hacia María, con ese mensaje, inicia y retumba los cimientos del infierno al saber que el ángel Gabriel había llegado a una aldea para anunciar que la promesa se iba a encarnar, una promesa de miles de años. Y ahí sacudieron los demonios y dijeron, ya empezó, ya inició lo que se había prometido. Y se empieza a mover a nivel espiritual todos los planes que Dios tenía para cumplir la promesa de la salvación. Entonces inicia el tema de todo este tema de la Navidad, entendiendo que Dios traería luz en medio de la oscuridad. Es decir, traería una esperanza para todo aquel que pensaría o creía que ya no había solución. Y eso es algo que debemos de celebrar. El versículo 3 del mismo capítulo 9 de Isaías dice, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegrarán en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Vendría acompañado con gran alegría. Ese nacimiento, ese evento que está desencadenando,
de poner un alto a la oscuridad, de traer luz y esperanza de que no siempre estaría nuestra situación para siempre como está, sino que Dios traería esa luz y esa esperanza, vendría acompañado con una alegría inmensa y gigantesca, y hace esta comparación, dice, esa alegría es semejante a la alegría que se da en la fiesta de la cosecha. Bueno, para nosotros no podemos entender realmente lo que vemos en la fiesta de la cosecha, porque lo vemos a veces medio romántico del campo. Cada semana o 15 días o cada mes nos dan nuestro sueldo o tenemos algún negocio, pero no pensamos en la temporada alta. Para ellos la fiesta de la cosecha es vida. ¿Por qué? Porque no saben todavía, van a pasar un invierno, van a pasar una situación donde no hay nada de cosecha, van a ser varios meses hasta las primeras cosechas de los primeros frutos, allá por el mes de mayo. Estamos hablando que es mucho tiempo desde que empieza a secarse la tierra, desde el mes de octubre, donde ya son los últimos frutos, ya no va a haber más, y si por alguna razón no llueve o no se acomodan las cosas, no va a haber alimento. ¿Y qué significa no va a haber alimento? ¿Qué vamos a hacer? Lo que está en juego es la vida. Lo que está en juego es qué le voy a dar de comer a mis hijos. Tendremos que emigrar o tendríamos que irme por una temporada a un lugar donde haya comida para traer. Entonces, cuando está la cosecha, es decir, que los frutos no se malograron, que no vino el granizo, ni los maltrató, ni hubo incendios, ni nada, sino que cosecharon abundantemente, ¿qué significa? Vida, paz, alegría y gozo, y así una gran fiesta de alegría, porque va a haber alimento por varios meses, porque Dios ha sido bueno. Y eso es lo que dice, la alegría que traería este evento, esta situación de poner un alto a la oscuridad, vendría acompañado con el gozo y la alegría. Algo que nosotros debemos de tener en nuestros días, de decir, Señor, gracias porque cumpliste la promesa. Gracias porque nos has llenado de gozo y alegría, porque no vamos a vivir muertos para siempre, sino que has traído la luz y has traído la alegría y el gozo de saber que un día este cuerpo se va a deshacer, pero tenemos la promesa de la resurrección de la carne y de la vida eterna para siempre. Como lo dijo el pastor, la novia, la alegría de la fiesta. Ayer estuvimos en una boda, mi esposa y yo, por eso llegamos medio desveladones. Una boda, y la característica de las bodas es el gozo y la alegría. Una nueva vida. Esto es lo que traería en medio de las tinieblas la luz y la alegría de saber que no estaríamos así para siempre, gracias a Dios, sino que vendría a cambiar nuestro futuro y a cambiar nuestra situación. Nosotros no podemos celebrar la Navidad si no le damos gracias a Dios y no tomamos conciencia de lo que realmente está sucediendo. Es recordar quiénes éramos, es tomar conciencia de quiénes somos y lo que nos espera. Pero Dios hizo la promesa, dijo, en medio de tu falta de esperanza y de tu oscuridad, yo te voy a coronar con alegría y con gozo, por una buena noticia. Dice el versículo 4, dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Después de acompañar con alegría de la cosecha, la alegría del reparto de los bienes, es decir, del que habrá suficiente riqueza, dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga y el báculo de sus hombros. Es decir, pone la figura de alguien que nos está maltratando, que es el enemigo, el diablo, que toda la vida nos trae con chicote encima y nos recuerda nuestra condición y nos recuerda lo que somos y de lo que no podemos lograr, y nos recuerda que no merecemos nada de lo que Dios tenga para nosotros. Se convierte en un opresor. Somos esclavos de nuestra propia naturaleza, donde el enemigo, el diablo, se ensaña y me imagino que nos trata así como con un látigo y está sobre nosotros todo el tiempo, sin posibilidad de conocer esa libertad. Jesús dijo, conocer la verdad y la verdad os hará libres. Este pequeño anunciado vendría a traer esa libertad. Quitar la opresión del pecado, quitar sobre nosotros esa naturaleza que no nos permite ser como nosotros queremos ser. El mismo apóstol Pablo lo decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice, porque por un lado no quiero hacer ciertas cosas
y termino haciéndolas. Lo que quiero y lo que deseo hacer bueno, no lo hago. Dijo, qué miserable soy. Hago lo que no quiero y lo que quiero hacer, si lo hago, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y entonces el apóstol Pablo le dice, pero gracias sean dadas al Señor Jesucristo otra vez, que nos ha librado. Eso es lo que hizo Jesús, nos ha librado. No vamos a estar así para siempre, dice la profecía, sino que hay esperanza. Y que vendría acompañado con alegría y con gozo de suficiencia, es decir, de estar en paz. Y que también quitaría la opresión del enemigo con que nos ha esclavizado con el pecado. Y la vara de su opresor, como en la batalla, dice así, la lucha constante de estar luchando contra nuestra naturaleza. Esta noticia de la profecía decía, eso va a parar, porque aquel que te está afligiendo, que te dice que no vale la pena, el que te está diciendo que no puedes, el que te está diciendo que no mereces, el que te está diciendo tú nunca, porque esto y esto hiciste y esto y tal y cual, es el enemigo que nos quiere mantener oprimidos y no lograr los planes que Dios tiene para nosotros y de que crezca la esperanza de una vida eterna. Dice que el Mesías, este Mesías príncipe, romperá la vara del opresor, nunca más serás oprimido. Esas son buenas noticias, créanme. Y dice el versículo 5, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Este versículo es impresionante, me gusta muchísimo, porque está hablando de una lucha que todos tenemos y que estamos todo el tiempo viviendo, la batalla interior en la que a veces nos sentimos que hemos fracasado y a veces sentimos que hemos avanzado, pero esa lucha que todo ser humano tiene en esta tierra, porque vivimos en una tierra también que lucha y que batalla para salir adelante, dice la profecía, lo que Dios haría con este evento, dice la bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre. ¿Qué significa un manto revolcado en sangre? La lucha, el dolor, las heridas, el manto que está manchado de sangre, de todo lo que hemos batallado, casi desfigurados, luchas incansables, agotadoras que no terminan y que a veces parece que nos ganan. Esa lucha que todos vivimos, dice eso mismo. Lo que tú traes puesto, las botas manchadas de sangre y el manto manchado de sangre, ahora van a ser transformados en combustible y en fuego para ti. Lo que te hizo daño, este evento de la promesa del Mesías príncipe, convertiría todas esas heridas a tu favor. Porque eso es lo que dice, serán para quemar combustible para el fuego. En aquel tiempo el combustible es sumamente valioso, no es como aquí que prendemos un botoncito eléctrico y enciende la estufa. Ni pensamos en andarle soplando. El combustible para el fuego, sin fuego no puede vivir. Es valiosísimo, tan valioso que el mismo estiércol de los animales lo procesaban para poder generar combustible, pero si no había lluvia, no había hierba, y si no comían, no había que quemar. Y si no hay fuego, no hay vida. Pero dice la promesa hermosísima, dice que eso que te hizo sufrir, las marcas y las batallas de la lucha que tenemos en nuestra alma, que este Mesías príncipe las tomaría para que fueran bendición para tu vida. ¿Cómo le hace? No lo sé. No soy gran teólogo y no he encontrado ningún libro que me explique cómo es posible que el Mesías príncipe Jesús tome mis heridas y las convierta en bendición. Lo dijo el apóstol Pablo en Romanos, para los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Cuáles? Todas. ¿Las buenas? Sí. ¿Y las malas? También. ¿Cómo le hace? No lo sé. No lo entiendo, pero de alguna manera sobrenatural que repasa la dimensión en el mundo en que me muevo, algo sucede en el reino de Dios cuando el mismo sufrimiento, y me ha dejado marcas en la vida, empieza a un proceso de transformación que se convierte en bendición y ventaja para mi vida. La palabra es muy clara, para los que aman a Dios, para los que no aman a Dios,
Hay que se quede con el basurero de las heridas del pasado. Por eso celebramos la Navidad. Por eso lo recordamos. Porque no fue cualquier cosa lo que vino a hacer este príncipe Mesías. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido y un hijo nos ha sido dado. Es decir, todo esto que acabamos de leer, estas primeras profecías acerca de los beneficios que Dios traería con esa promesa, es por la causa de que nació un bebé. Por esa razón, todos estos beneficios de los que hablamos que traería el Mesías príncipe es por la única razón de que un niño nos ha sido dado, un hijo que nos ha nacido. Esa es la razón de todo esto, porque depositaría ahí todas estas promesas. La misma promesa se encarnaría y tomaría forma humana. La misma promesa de la antigüedad de que este bebé que le aplastaría la cabeza a Satanás en la cruz, traería una solución definitiva para el pecado y aparte transformaría nuestra naturaleza en la resurrección de la carne en algo totalmente nuevo y nos daría una vida futura eterna. También traería la restauración de toda la creación. Dice el apóstol Pablo, porque la creación dice, unánime, gime y espera el momento de su redención. Porque el mundo cayó cuando entró el pecado. Al caer toda la creación entró la enfermedad, vino una serie de catástrofes y la tierra se está destruyendo, se está acabando. Pero dijo que Él venía a sanar, no nada más nuestra vida, sino toda la creación. Por eso es la causa de la alegría, por eso es la causa de que ya no más estaremos en obscuridad, por eso es la causa de transformar lo que nos hizo daño, de todo lo que el pecado nos ha causado y nos ha llevado a tristeza y a dolor y a desánimo y desesperanza, que aquel confiaría en este pequeño bebé cuando moriría en la cruz ya grande por redención nuestra, traería una transformación total y una conversión total de toda nuestra vida y nos daría un futuro completo y pleno. Es decir, sembraría en nosotros una esperanza. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ya ahí está el primer nombre. La promesa de que este bebé llevaría tantos nombres, no los voy a citar todos, pero uno sí. Dice Isaías que anunciaba que una virgen, es decir, su nacimiento sería milagroso y sobrenatural. Porque nadie puede tener un bebé sin la colaboración del hombre, la parte masculina. Pero aquí no, dijo una virgen. Van a hacer la promesa y se va a encarnar. Dice, va a tener un hijo y le van a poner nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, Dios mismo habitando entre nosotros. Lo dijo el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo más grande que nos puede suceder es que Dios mismo acompañándonos en este proceso de sufrimiento, de angustia, de desesperación, estar con nosotros y darnos una palabra de esperanza y de redención. Y dice, regresando ahí al pasaje Isaías 9:6, dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Es decir, este pequeño prometido tendría sangre real, tendría derecho al trono. A través de María, sangre real, María tenía sangre real, es cuestión de ver las genealogías de los evangelios, y José también, aunque es el padre que Dios le asignó para que lo cuidara y lo formara y lo educara y lo protegiera mientras él era un niño. Pero dice que venía precisamente con esa realeza, de esa promesa que Dios le dio al rey David, de que de su descendencia se le daría un rey que reinaría eternamente y para siempre. El mismo profeta Isaías lo dice en otro pasaje. Dice que el tronco de Isaías, de la monarquía que estaba muerta en los tiempos de Jesús, porque ya la monarquía de David había desaparecido, dijo, del tronco seco saldrá un retoño, que significa Nazaret, Jesús de Nazaret. Ese es el retoño, ¿no? Pero dice Lucas capítulo 2, refiriéndose a este pequeño
Dice el ángel le dijo a María, y este será grande, refiriéndose al bebé, y será llamado Hijo del Altísimo. Y aquí está el segundo nombre, Hijo del Altísimo, no será cualquiera. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, un reino eterno. El Mesías es un Mesías príncipe, con sangre real, que tiene derecho al trono, Hijo del Altísimo. Y regresando a Isaías 9:6, aparte del nombre que dijo el ángel que le llamaría Emmanuel, y se llamará su nombre Admirable Consejero. Ahí vienen las características de la profecía. Es decir, él traería suficiente consuelo. Sus palabras traían consuelo para todo aquel que creyera en él. Los evangelios nos dicen que cuando Jesús andaba en su ministerio predicando, veía al pueblo de Israel como ovejas sin pastor. ¿Cómo es una oveja sin pastor? Desorientadas, sin rumbo, sin alimento, flacas, maltratadas, despellejadas, porque nadie le curaba sus heridas. Ahí estaba todas, cada una haciendo lo que podía, sobreviviendo como podía. Dice que Jesús sintió compasión de ver al pueblo de Israel sin dirección, sin alimento, maltratado, enfermo. Y le dijo a los discípulos, orden al Padre para que mande obreros a la mies, porque la chamba es mucha, es muy grande. Bueno, esto es lo que dice el profeta, que él traería consuelo, palabra de consuelo y de esperanza, que ese es uno de los nombres. Su consejo, sus palabras sería admirable, sobresaliente, por encima del estándar de lo que había en aquel tiempo. A Jesús le decían, él habla palabras que nunca hemos escuchado. Los discípulos de Maús, después de la muerte de Cristo en la cruz, que él los estaba acompañando después de que resucitó, decían, ¿que no brincaba nuestro corazón cuando oíamos cómo hablaba? Bueno, eso es lo admirable de sus palabras, que sus palabras producen vida. Y la gente lo escuchaba y se quedaban horas enteras, días enteros. Por eso tuvo que alimentarlos milagrosamente, porque la gente no se quería ir. Decía, es que no nos vamos a ir porque nunca hemos escuchado a nadie que hable como él. Admirable en sus palabras de consuelo, de traer esperanza. Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y bienaventurados, y bienaventurados, y bienaventurados. Y qué feliz palabra de esperanza. Es decir, hablaría, su ministerio sería un ministerio y su trato hacia los demás con compasión y misericordia. Dice Isaías 42, versículo 2, dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Es decir, no sería alguien impetuoso que gritaría para que forzara a la gente que lo escuchara y traer esas palabras. Dice, no, él no tendrá necesidad de hablar de esa manera gritando. Versículo 3, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia. Me gusta esa parte del versículo 3. Dice que el Mesías, el trato que tendría con sus ovejas, dijo, no quebrará la caña cascada. ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere a ver en los arroyos, en los ríos, esos cañaverales, las cañas altas que se doblan. Empiezan a doblarse y con la punta empiezan a tocar las primeras aguas. Y ahí están todas dobladas. Y como ya crecieron mucho, como ya dieron edad, llega alguien con el machete y las corta, las quiebra porque están estorbando. Dijo, no, él no va a hacer eso con aquellos avanzada edad, con los que ya están cansados, con los que han trabajado mucho, con los que dicen ya no puedo. En lugar de quebrarlos y decirles ya no sirves, como suele suceder en nuestra sociedad, que en lugar de honrar a las personas mayores, a nuestros ancianos, a nuestros padres, siempre los tenemos como un desecho. Eso es lo que la sociedad nos da en nuestros días, sabiendo que tienen más años de experiencia y conocimiento y saben por dónde no y por dónde sí. Es decir, el Mesías traería honra a todos aquellos cansados que habían trabajado y que estaban muy fatigados y que crecieron tanto que ya se doblaban. Dijo, no los va a quebrar, los va a tratar con cariño y con compasión y misericordia. Dice, no apagará el pábilo que se extingue. ¿Qué es el pábilo? Las velitas que ponemos para alumbrar. ¿Y qué es lo que hacían nuestros abuelitos en los lugares donde no llegaba la electricidad todavía? Ahí tienen la lamparita, el quinqué o la lámpara, la que tengan de petróleo o de gas,
y cada día había que limpiar el hollín de la lámpara y a la mecha cortarle la punta para que no echara humo. El pábilo que humea, la velita, que en lugar de dar mucha luz, avienta más humo. ¿Qué dice que haría con esto? No la va a apagar. Nuestra vida, cuando pasan los años, nos queda poca cera. Y cuando vemos una vela pequeña, debemos de ver todo lo que iluminó a través de los años y de todo lo que hizo. Y que a veces hacemos más ruido que resultados. Mucho ruido y pocas nueces cuando llega uno a cierta edad del cansancio. Y dice, no tratará así al pábilo, a la vela pequeña, aunque esté pequeñita, aunque eche más humo que luz, aunque ya pasó su etapa, la tratará con misericordia y con justicia. Hablaría de la ternura y de la compasión de los débiles, de los frágiles, de los que la sociedad a veces tiene a un lado. Eso es lo que haría el ministerio, por eso sería un admirable consejero. Sus palabras serían palabras de esperanza. Y sigue diciendo el versículo 6 de Isaías 9, Dios poderoso, otro de los nombres que traería este pequeño. El ángel Gabriel le dice a María en Lucas 1, que María le dijo al ángel, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo va a ser esto posible? Puesto que soy virgen. Todos los planes que me estás diciendo de esta promesa que se va a hacer carne, que yo voy a traer un bebé, ¿pero cómo? Yo soy virgen, todavía no me he casado, tengo compromiso de matrimonio, pero soy virgen. Le responde el ángel y le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí está otro de los nombres. Y he aquí tu pariente Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y ese es el mensaje que el ángel está dando. Con esos mensajes el ángel Gabriel, 6 meses antes en el templo en Jerusalén, ahí está un anciano, Zacarías, cumpliendo con su sacerdocio, con su tarea, que nunca habían podido tener familia, ya eran ancianos los dos, y ahí está ángel Gabriel 6 meses antes de anunciar a María, diciéndole que iba a dar a luz su esposa dentro de varios meses, que sería Juan el Bautista. La promesa, para cumplir la promesa, viene anunciado con una serie de eventos poderosos y magníficos, donde el poder de Dios está precisamente en esa promesa. María cuestionó el asunto, dijo, ¿cómo va a ser posible si yo no conozco a nadie? Zacarías también dijo, ¿cómo va a ser posible si ya tengo más de 80 años y mi mujer también? Y el ángel Gabriel lo que dijo, son palabras, dijo, porque para Dios ninguna cosa es imposible. Nada es imposible. Esa es la Navidad, Olvídese si es 25 de diciembre o es 9 de agosto. No importa la fecha. La Navidad es recordar que para Dios no hay nada imposible. Y por eso nos reunimos y apartamos un pequeño espacio para poder darle gracias a Dios y decir, Señor, sé que no hay nada imposible para ti. Nada. Ni mi condición, ni mi situación, ni mi falta de fe o la falta de esperanza. Porque tú puedes hacer algo nuevo donde no hay. Porque tú abres caminos donde no existen. Porque tú haces florecer la esperanza donde todo está oscuro. Y en medio de la amargura y la tristeza, resultado de la falta de esperanza, ahí produces alegría y gozo semejante a la cosecha y semejante al repartir la riqueza. Porque haces nuevas todas las cosas. Eso es lo que vendría a ser este pequeño, este Mesías príncipe. Y regresando a Isaías 9:6 dice Padre eterno, otro nombre que le darían a este pequeño. Salmo 103, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Dijo, sería un padre para nosotros, amoroso. Nos llevaría a ser criaturas, a ser convertidos en hijos de Dios. En una relación tan lejana de ser criaturas de Dios, a tener una relación tan cercana como un padre y un hijo. Jesús lo dijo a Jerusalén, dijo,
Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte y reunirte como la gallina recoge a sus polluelos? Con ese celo de protección, con ese cariño y con ese sacrificio de que le caigan a ella las piedras o los proyectiles, pero a sus polluelos no, porque están adentro de sus alas, calientitos, no se mojan, aunque me moje yo. Pero ahí están. Dijo, así sería el Mesías, con amor y con cariño daría la vida por nosotros, por sus propios hijos. Y el último de los títulos, en Isaías 9, dice, príncipe de paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Es decir, tener paz, creemos que estar en paz es tener todos los problemas resueltos. Así es como pensamos que es la paz que deseamos, que no tengamos problemas, que haya suficientes fondos y recursos económicos, que haya suficiente buen pronóstico para nuestros hijos, para nosotros, para el futuro. Pero Jesús no dijo eso. Este pequeño creció. Dijo que aunque estuviéramos sufriendo, aunque faltara, aunque no estuviera, aunque el futuro parecería oscuro, dijo, yo ahí en medio de la oscuridad seré luz y esperanza para ti y seré gozo y alegría en medio de un mundo oscuro. Y te daré una paz que sobrepasa el entendimiento, es decir, una paz que no se puede digerir y no se puede analizar. Frente a una situación de dolor, frente a una situación de desesperanza, te voy a dar una paz que no se puede comprar. Te voy a dar una paz que no puedes negociar, ni la puedes adquirir en ningún lugar, ni en una cuenta del banco, ni siquiera tener buenas relaciones con todas las personas, ni los éxitos, ni las recompensas y los aplausos. Nada de eso te puede producir paz. Pero la paz que yo te doy no viene de este mundo, no surgió de aquí, viene directamente desde mi corazón para ti. Refúgiate en mí, acurrúcate en mí. Cuando está la situación difícil, búscame a mí y que tu cabeza repose sobre mi hombro, como la oveja herida y maltratada por la vida que pasamos. Ahí, refugiarnos en el hombro del pastor, de este Mesías príncipe, que sería el buen pastor, de ser confortados y de poder restaurar la esperanza y la alegría y de sentirnos seguros que aunque el mundo estuviera oscuro, en medio de esa oscuridad traería una paz que sobrepasa todo entendimiento, de saber que nuestra vida en sus manos está segura y que un día lo vamos a ver a Él cara a cara. Hay una profecía que voy a leer solamente, también en Isaías 9, de lo que haría este pequeño, esta promesa encarnada, no solamente con nosotros, sino con toda la creación, y que nos daría un mundo nuevo, totalmente distinto al que tenemos ahora. Dice Isaías 11, brotará del retoño del tronco de Isaí, es decir, la promesa de la monarquía del rey David. Un vástago desde las entrañas de su raíz dará fruto. Algo de un tronco que estaba seco por siglos, sale un pequeño retoño donde alguien pensaba que ese tronco no servía para nada. Sale algo verde, chiquito, que empieza a crecer, que es la promesa. Dice, reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al pecado o al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá, y la vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a las cuevas de la cobra, y el niño destetado extenderá sus manos sobre la guardia
sobre la guarida de las víboras. No dañarán ni destruirán en todo su santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Eso es lo que nos espera con esperanza. Cuando empieza a hablar el profeta Isaías sobre la vaca y el león comerán juntos y el cordero y un niño los va a pastorear, es decir, el mundo que nos espera, no habrá violencia. No estarán estas leyes que tenemos aquí, que el más fuerte se come al más débil. Algo que nos puede pasar a todos y sucede no solamente en la selva, aún entre nosotros. Pero todas esas leyes de violencia desaparecerán. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que haría este pequeño príncipe Mesías, tan débil y frágil como lo comentaban ahorita, en un pesebre. ¿Quién va a pensar que este que no tiene ni siquiera dónde nacer, este pequeño que está solo con su madre y con José, que vaya a ser el que iba a restaurar todo lo que se había echado a perder, en donde restaurar nuestra vida, de una vida de paz y de alegría y una vida nueva y un cielo nuevo y una tierra nueva, y viviremos eternamente con Él y para siempre. La novia se casaría con el novio en el tiempo final. La fiesta y la alegría de un nuevo nacimiento y de un nuevo mundo y una nueva creación. Eso es lo que celebramos. El bebé creció, murió en la cruz, derramó su sangre con amor y misericordia por usted y por mí, y nos dio palabras de promesas, nos dio palabras de esperanza, nos habló con alegría, con ternura al oído, con cariño nos habló al oído, y nos dijo: mío eres tú, yo te tengo en el hueco de mi mano, y nadie de los que el Padre me dio voy a perder. Aquí estarás seguro conmigo, porque yo soy la roca eterna, yo soy el que te sostiene, yo soy el que te da la vida, yo soy el que está contigo a las 3 de la mañana cuando se va el sueño con los pendientes, y que decimos: ¿qué va a pasar? Dijo: ahí yo soy luz, ahí yo soy tu paz, ahí yo soy el príncipe de paz, el consejero, el Dios fuerte. Para mí no hay nada imposible. Cree en mí y yo te voy a responder. Cree en mí y te voy a dar una vida nueva. Cree en mí aunque no me hayas visto, y vendré por ti, y habrá fiesta y habrá boda y estaremos juntos para siempre. Así es que no permita que esta Navidad sea oscurecida y sea opacada por todas estas palabras de promesa de Dios. Eso es lo que celebramos, no haga otra cosa. No permita que los ajetreos de todos estos pendientes nos olvidemos de esto. Busque un rincón. He compartido esto durante estas semanas en diferentes grupos y les digo lo mismo. En medio de todo el ajetreo y los pendientes y las cargas económicas y los asuntos sociales, ahí búsquese un rincón solito y apague la luz. Es mejor estar a oscuras para no ver nada y tener un tiempo privado, personal con el Señor. Decirle: gracias. Gracias porque cumpliste la promesa, porque la promesa se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa promesa murió en la cruz y nos dijo: no tengas miedo. Así como yo he resucitado, así vas a resucitar. Y aunque no me veas por un buen tiempo, voy a venir por ti, por la novia. Mantente fiel, mantente firme. No te dejes engañar por nadie. Cuando creas que tardo mucho en llegar, mantente firme, tómate de mi espíritu, el Espíritu Santo, porque es un hecho que voy a regresar y estaremos juntos. No deje que nada eche a perder las cosas. Habrá situaciones que puedan llevarnos al estrés y perder el control de nuestro comportamiento. Deseche todo. Son situaciones difíciles. Hay gente que estas fechas son difíciles. Tengamos comprensión con aquellos en donde las fechas de Navidad son dolorosas. Trae muchos recuerdos de la infancia, de lo que ya no hay. Se envuelve con muchísima nostalgia de lo que ya no existe, de las personas que ya no nos acompañan, de cómo lo hacíamos antes y ahora ya no queda nada. Hay mucha gente que sufre al ver que otros están bien.
Y llegan y se juntan, y ahí está toda nuestra naturaleza junta en las reuniones. Que nosotros en medio de esa situación podamos ser fieles, sabios y prudentes. Termino con lo que dice una palabra de Colosenses 3. ¿Qué debemos de hacer en estas reuniones? Colosenses 3 dice, versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios. Esa es la ropa que vamos a traer puesta. ¿Qué me voy a poner para la cena de Navidad que no hayan visto mis nueras? Porque siempre me pongo lo mismo. Olvídese de eso. Y se preocupe qué plato voy a llevar, a ver si se lo comen o no se lo comen. Porque si nomás le van a dar una pellizcadita, ya sabía que me la están haciendo otra vez como el año pasado. No. Dice, vestíos como escogidos, como selectos, como seleccionados, como prime, como número 1. Así somos nosotros. Santos, amados, entrañables de misericordia, de benignidad, vestidos de humildad, vestidos de mansedumbre y vestidos de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y fíjese lo que dice el 14 de Colosenses 3: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ocupémonos más en este tipo de vestimenta, de paciencia, de benignidad, de misericordia, en nuestras propias reuniones. Y cuando dice sobre todas las cosas, ahí es el overall. ¿Qué es overall? Overall. Te pones encima como los mecánicos, que ponen un overall sobre todo, para que no te manche el interior de la ropa que está dentro. Póngase un overall. Este overall dice aquí el versículo 14, vestidos de amor. Que lo que vean los demás, vean a alguien paciente, a alguien amoroso, que aunque no le gustó lo que preparó, dígale gracias. No hay que echar mentiras, pero dele las gracias. Así es. Es decir, no permitamos que se destruya o que se eche a perder el gozo y la alegría que produce el saber que Dios cumplió la promesa y esa promesa se encarnó. Ese pequeño bebé que estaría ahí en ese pesebre frágil, débil, que parecía que no tenía futuro, por el hecho de nacer cambió la historia. Y al morir en la cruz nos cambió a usted y a mí nuestro futuro eterno. Resucitó por sí mismo. Voy a venir por ti. Navidad es esperar, es tener la esperanza y la seguridad que un día lo vamos a ver, aunque nos duele el cuerpo y nos cansemos, sintamos que han pasado muchos años y que necesitamos ver algo, lo vamos a ver. No desmaye, no se desanime, celebre la Navidad en forma correcta, dele gracias a Dios por lo que ha hecho y afirme su esperanza, aunque la vela esté chiquita y cansada, aunque echemos más humo que luz. Lo único que significa es que nuestros mayores han trabajado mucho y han vivido mucho y necesitan ser abrazados, ser cuidados. Yo voy a pedir que se levante, ponga de pie y cerremos nuestros ojos para terminar. Amado Padre, Señor, en estos momentos te damos gracias por esta palabra. Señor, te damos gracias porque estamos recordando el día que cumpliste la promesa de redimir a todo ser humano, aquel que se refugiara en la sangre de Cristo, y de redimir a toda la creación que sufre hasta el día de hoy. Te pido, Señor, que estas verdades puedan traer esperanza y luz y alegría y gozo, de que en medio de la oscuridad y de la desesperanza tú diste una luz que nos permite, Señor, seguir adelante. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo que nos limpia de toda maldad. Gracias, Señor, por sus palabras como admirable consejero que nos traen vida en el interior al solamente escucharlas. Gracias, Señor, por este príncipe de paz que en medio de nuestra naturaleza y del mundo en que vivimos
nos ha dado una paz que no entendemos. Gracias, Señor, por el buen pastor. Gracias, Señor, porque Él es la sal, Señor, la luz del mundo. Gracias porque nos ha traído, Señor, la salvación. Que podamos, Señor, en estos días vestirnos con alegría y gozo, con misericordia y compasión, y sobre todo con amor y paciencia con aquellos que amamos. Que seamos luz para otros y que podamos llevar esta buena noticia a aquellos que no te conocen. Recibe, Señor, todo el honor, la majestad y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor de gratitud? Gracias, Señor.